que conduces esta nave? ¿Cuándo arribaremos a tierra? Te pregunto a ti que sabes. Oh, valiente marinero al que la duda siempre ataca. ¿Cómo puedo saberlo yo si eres tú el que tiene el mapa? No es un mapa, sino un globo que a la tierra representa. Y aunque miro e investigo, estar perdido me impacienta. No se preocupe, marinero. Veo tierra a la vista. Mire a dónde es que llegamos. En una de esas, ¿qué? ¿Hay conquista? ¡Hey! Hemos llegado al lugar que estábamos buscando. Hemos llegado a los estudios. ¡Te seguimos educando! Hola, 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 hola. ¿Cómo andan todos y todas? Buenos mediodías, chicos y chicas, maestros y maestras. ¿Cómo están toda la familia del otro lado? Bienvenidos a Seguimos Educando el cuarto y quinto grado con Samba. Hola. Y recuerde, hola Samba. Recuerden nuestras redes sociales, @canalpacapaca, @seguimos educando y @tv_pública. Y sí, claro que se ríen los amigos y las amigas, porque también tienen que recordar, querido San Martín, que si este programa no es visto por completo por ustedes y por ustedes, tienen que verlo a las 17 horas en Paca Paca. Perfecto. Uy, ¿qué pasa? Me está diciendo... Samba, me está hablando, me está diciendo que tenemos que cortar un poquito para un flash informativo de último momento. Voy a correr el timón para que podamos ver este flash informativo de último momento. ¿Flash informativo? Sí, de Noti Samba. A ver qué tenemos por acá. Buenos días, buenas tardes. Este es un flash de último momento de Noti Samba para informarle a toda la teleaudiencia que por alguna razón que las autoridades aún no han logrado determinar, el planeta se ha puesto patas para arriba. En rigor, lo que los investigadores están tratando de descubrir es cuál es el motivo por el que el polo sur ha quedado arriba y el polo norte ha quedado abajo. Si bien no se sabe cuáles son las consecuencias de este rotundo cambio a nivel terráqueo, sí podemos asegurar que han comenzado a cambiar algunas cosas de manera drástica. Seguiremos informando en los sucesivos flashes de Noti Samba. ¡Gracias! ¿Cómo es esto? ¿Cómo que está para abajo el periodista? Pablo, mirá, no. Lo que pasa es que el planiferio está para abajo. Miren, chicos, bueno, si hacemos así, claro, ahí está, el globo terráqueo. Mirá, ahí está. Sí, ahora el periodista debe estar mejor. Sí. Menos mal. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo? Déjalo quieto. Déjalo quieto. Bueno, lo dejo quieto. Déjalo quieto. ¿Qué tendrá que ver todo esto con lo que vamos a ver hoy? ¿Y quién nos puede responder esa pregunta? ¡Nuestra maestra Lara! ¡Bienvenida, Lara! Hola, Pablo, hola, Caro. Hola, los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado. ¿Cómo están? ¿Están igual de sorprendidos que nosotros con esto que sucedió? De que estaba dando vuelta el globo. Hola, Samba. ¿Vos también te sorprendiste con esto que pasó? ¿Tendrá que ver? Es una buena pregunta. ¿Tendrá que ver con lo que vamos a ver hoy? Porque nosotros seguimos con este tema de la semana. ¿Cuál era nuestro tema de la semana? ¿Cuál es el tema de la semana, Samba? ¿Qué es un imperio? ¿Qué es un imperio? Estuvimos bien y tenemos nuestros hashtags. Tenemos nuestros hashtags. Nuestro hashtag. San Espiga nos mandó el hashtag. Eso, mirá, pueblos originarios, así que queremos que nos manden sus fotos con los mapas o videos explicándonos, contándonos la historia del origen de sus familias. Exactamente. El territorio de algunos otros familiares o dónde están ustedes, cuál es el origen. Así que con @pueblos originarios nos mandan, así después entran en el rapazo, que está buenísimo. Exactamente, y pueden ir sumando todas las actividades que fuimos haciendo durante la semana. Por ejemplo, si ayer se animaron a hacer la actividad con yeso, hashtag pueblos originarios y aparecen, como dice Caro, en el rapazo. Bien. Entonces, para seguir con este día, vamos a ir a la pregunta que nos convoca hoy, porque ya estuvimos viendo el imperio de los aztecas, el imperio de los incas, qué significa conquistar. ¿Y cuál será la pregunta que nos trae hoy Samba? ¿Cuál es la pregunta de hoy, Samba? Y la pregunta de hoy es... ¿qué tiene que ver los mapas con los imperios? Eso yo ya lo sabía. ¿Qué tienen que ver? Ya lo sabías. Él lo sabe, pero nosotros lo tenemos que explicar, lo Él tenemos lo que sabe porque contar. tiene los cuadernillos. Entonces, En los cuadernillos ya está, porque nosotros vamos a seguir acompañándonos con los cuadernillos para saber todo esto. En el cuadernillo 5 y 6, ¿en serio? ¿En serio? Pueden encontrar todo esto que nosotros vamos a ver hoy, ¿sí? Y más cosas, por supuesto. ¿Y por dónde empezamos a investigar este mundo de los mapas? Seguramente que alguien las está redes. investigando. ¿Quién está investigando? Mira, la veo ahí sonriente y va por ahí. Mira, ahí va. Ahí va. Niña investiga. Amigos y amigas, Niña investiga.
nos invita a que en @mundosamba respondamos esta incógnita. Cuando Colón llegó a América, creía que la Tierra era plana. ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿Eso es verdadero o es falso? Respuesta es... ¿Cuál es la respuesta? No la digas. Así los chicos y las chicas la responden, ¿no? Entran a @mundosamba y al final del programa contestamos ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué será? ¿Qué Bueno. será? ¿Cómo nos metemos? ¿Cómo nos Bueno, sumergimos entonces en el mundo vamos a de ver los el mapas? mundo de los mapas. Ya vimos que acá tenemos un globo terráqueo. Y para pensar en los mapas y en los imperios, a ver, un imperio que conquista y que avanza sobre el territorio es fundamental que tenga una representación geográfica, Sí, ¿no? Una claro. representación, un mapa para orientarse. Nosotros vimos a los aztecas y a los incas, que eran imperios que iban avanzando en el territorio y iban sumando a otros pueblos a su imperio. Con lo cual ellos tenían una representación también de cómo eran sus territorios. Imagínense que para expandirse, ¿no?, es necesaria una representación y al mismo tiempo estas expansiones y estas exploraciones que se hacen son las que ayudan a hacer que avance la cartografía, ¿no? Claro, es decir, si nosotros queremos salir a conquistar, entre comillas, o a recorrer, Sí, a nosotros recorrer, salimos a viajar. claro, ¿y qué hacemos? Conocer. Vamos marcando el mapa, vamos poniendo Sí. puntos que nos hacen, Exactamente. que nos son de interés, puntos que también nos pueden desviar para hacia otro lugar, ¿no? Y por ahí, recorriéndolo y de boca en boca, se iban haciendo esos mapas. ¿Cómo se iban Exacto, haciendo? tengo que saber cuánta distancia recorro, de dónde voy, a dónde quiero llegar, cuánta distancia recorro, saber cuánto tiempo me puede llegar a llevar. Todo esto hace que, por un lado, imagínense que para poder hacer estas exploraciones con más seguridad se necesitaban estos mapas y al mismo tiempo para poder hacer los mapas se necesitaba ir a explorar, o sea que una cosa Llevaba a la dependía un otra. poco de la otra, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros vemos que ahora vamos a ver una placa que tenemos donde estos pueblos, ¿no?, estos imperios de los incas, de los aztecas, tenían sus representaciones. Ven, acá se ve el lienzo de Cuauhtémoc. ¡Aplausos para Lara! Que lo ¿Cómo nombró lienzo de bien. cuánto? ¿Cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Cuauhtémoc. Bravo. Pero muchas Sí, gracias. qué Estamos bien. aprendiendo muchísimas cosas, incluso, ¿no?, a pronunciar estos Sí, tal nombres. cual. Bueno, acá en este lienzo lo que se ve es la representación que tenían los cualqueyotecas, que eran los indígenas de estas Sí. tierras, que formaban parte del Imperio Azteca, que tenían sobre la visión del mundo y la visión de la conquista, de cómo había sido desde su mirada la conquista española, ¿sí? Y Lara, ¿por qué Sí. no tenemos mapas de los imperios que estuvimos viendo, de los incas y los aztecas? ¿Por qué no están esos mapas? Qué Hay buena poquitos, pregunta, ¿no? hay pocos. Qué ¿Por buena qué? pregunta. ¿Por qué? Claro, porque vieron que estos imperios que nosotros hablamos, que eran los imperios que estaban en América antes de la llegada de los españoles, en realidad después fueron conquistados por otro imperio, que era este imperio español. Y este imperio tiene una característica diferente a las que fuimos viendo. Este imperio lo que hizo al llegar no fue respetar tanto la cultura que encontraba en el territorio, sino que destruyeron muchas de las expresiones culturales de los pueblos indígenas que estaban en estas tierras. Entonces quedaron muy pocas de sus representaciones, por eso no tenemos tanto, porque no sobrevivieron a la llegada de los españoles. Claro. Claro, esto que nosotros lo que estuvimos viendo estos días fue que tanto los incas como los aztecas respetaban el idioma, respetaban la religión, las expresiones culturales de cada uno de los pueblos que iban conquistando. Los Exactamente. españoles no hicieron eso, sino que fueron destruyendo, como decía Lara, todo lo que iban encontrando. Sobre todo aquello que no entendían y no comprendían. Claro, justamente que estuvimos hablando de las ¿Qué tenemos diferencias, ¿no?, acá? de lo que nos encontramos. Y bueno, como estamos hablando de mapas, ¿a quién no reconoce este planiferio? Pero claro que sí. Seguramente los chicos y las chicas en casa lo tienen en la escuela, lo planiferio. han visto. También es el mismo tipo de planiferio que compramos en la librería cuando tenemos que trabajar en la escuela, ¿no? Y te dicen un mapa número 3, un mapa número 5 y al principio de año vas y decís un mapa número 3 de esto, uno de 5, uno de ¿Qué es 2. número 3, qué es número 5? Y vamos aprendiendo. Igual es Acá- el número grandote, ¿no? Sí, esa Sí, es como sí, una por escala supuesto. más grande. ¿Y Entonces, qué? Sí. y sabemos que es un planiferio, porque ¿Qué es este un se llama planiferio? planisferio, pero la definición de planiferio, Caro, ¿vos ¿Qué sabés es lo un que es un planiferio? planiferio? Bueno, yo ¿Qué estuve es? investigando acá. A ver, Qué grande. ¿Qué es un Tenemos a planif- Nina investigadora, tenemos a Caro investigadora. Caro que enseguida googlea en su celular, ¿qué es de un ¿Qué es planiferio? un planiferio, chicos y chicas? ¿Qué es?
Y un planiferio es un mapa que representa la totalidad de la esfera terrestre en una superficie plana. Ahí está. Cuando en un mapa se muestra la división de los países, se llama planiferio político. En dichos planiferios se pueden reconocer grandes territorios que agrupan varios países, denominados continentes. Muy bien, ahí está la definición. Esto que vemos un planiferio es lo que acaba de decir Caro. Ahora, ¿qué otras cosas saben que se pueden encontrar en un planiferio? ¿Ustedes saben otras cosas que se pueden...? Y ahí Sí, ¿qué? se ve... Me parece que... no sé. Bueno, hay alguien... Yo que lo sé. Ahí está el niño que lo sabe todo. A ver, el niño que lo sabe Con todo. su enciclopedia, a ver qué nos trae. ¿Cuántas cosas más podemos ver en un planiferio? Y ahí tenemos 5 océanos: Antártico, Pacífico, Índico, Antártico y Ártico. Atlántico, perdón el principio. Y tenemos 5 continentes: América, África, Oceanía, Antártida y Eurasia. Y en esos continentes hay cerca de 200 países plenamente reconocidos entre sí. Ahí está. Bien. Claro, y ahí los vemos, ¿no? Acá los vemos, justamente los vemos. mares, ¿no? los continentes. América. Pero igual me quedó una pregunta para dale. hacerte. ¿Por qué el niño que lo sabe todo nombra a Eurasia? Claro, Claro, porque Eurasia, se considera Eurasia este continente que en realidad es el conjunto que forman Europa y Asia. Pero se dice Eurasia porque como es una masa, en realidad como masa continental es una sola, porque no tiene las divisiones que tienen los demás que tienen extensiones grandes de agua. Sí. Ah, claro. Entonces, esta masa continental se considera un continente y es el más extenso de todos, porque justamente junta Asia y Europa. Claro. Eurasia. Ahora, ustedes estuvieron con ese, que es Acá otra tenemos. representación. Sí, déjalo quieto, por favor, ¿cierto? te lo pido. Lo dejo quieto, sí, sí. Déjalo porque si no, quieto, Pablo por se favor. pone Ahora, así. vemos que acá Caro y Pablo están con el globo terráqueo. Yo les pregunto también a los chicos y a las chicas en casa, este globo terráqueo, lo miramos, ¿cuál es la parte de arriba de la Tierra? Y bueno, si está apoyado así, uno podría suponer y decir con mucha seguridad que la parte de arriba es esta. Está. Exacto, pero vieron que Sí. nosotros estamos aprendiendo a mirar las cosas siempre de otra manera. De otra ¿Ustedes están seguros que esa es la parte de arriba? Mira, vos que decís mirar de otra manera. Lamentablemente, ayer falleció Kino. Sí. Y Kino, el creador de Mafalda, entre Sí. otras genialidades, tenía una manera muy linda de ver la vida, linda para uno, ¿no? Sí, claro. Muy particular, Sí, que a través particular. de esa mirada fue haciendo las grandes creaciones que hizo. Falleció ayer, le mandamos un saludo a su familia Sí. y a todos los seres que lo querían, que dicen que era un ser encantador. Y que nos ha dejado un montón de cosas Y para poder recordarlo. Y a través de Mafalda, el personaje, tenemos una gráfica, un dibujo que representa totalmente esto de ver de diferente manera el globo terráqueo. Mira, Claro, Mafalda, Kino, a través de Mafalda, es el primero que se pregunta, o uno de los que se pregunta, ¿realmente es así la Tierra o podría ser de otra manera? ¿no? Claro, ¿no podría ser que este fuera el norte y este el sur? Porque no deja de ser una representación, ¿no? De Claro. nuestro planeta. Entonces, incluso ahora vamos a ver que también en el cuadernillo están estas placas que vamos a ver, que si nos acercamos vemos que nosotros podríamos, para pasar esta esfera a un plano horizontal, ¿sí? Podríamos hacer el corte en muchísimas partes. Sí. Entonces, Vos depende decís, por ejemplo, dónde... cortar acá y extender. Exacto, Ahí. depende Bien. dónde yo hago el corte de Sí. esta esfera terrestre, al pasarlo al plano, puede quedar en el medio, puede quedar Europa, puede quedar América, y esto lo vamos a ver, y está en el cuadernillo justamente estas dos placas donde nos muestran, según el corte de la esfera terrestre, dónde podrían quedar ubicados los continentes, que no deja de ser una decisión de dónde cortar, porque la esfera justamente es una esfera y no tiene un corte. Claro, que Claro. puede quedar América en un extremo, Claro. puede quedar Europa patas para arriba, Europa diciéndolo patas para como lo decía el arriba. noticiero. Totalmente. Entonces Claro. esto es importante que viendo este tema de los mapas sepamos que tiene que ver con una representación de la realidad. Y por eso ahora vamos a hacer un recorrido viendo otros tipos de representaciones que se hicieron en los mapas a lo largo de la historia. ¿No? Representaciones que tienen que ver con la historia, por eso vamos a ir cronológicamente. Van a ver que los primeros, como este que estamos viendo ahora, no aparece América, porque justamente se hizo en una época en la que todavía desde Europa no se conocía la existencia de América. ¿sí? Claro. Este mapa que estamos viendo acá es el mapa de Isidoro de Sevilla, que se imprimió en el siglo XII, ¿sí? Y como vemos, no aparece todavía Europa.
Perdón, América. América. Está hecho desde Sí, Europa, por eso no aparece la representación Claro, de América. esto que decimos, ¿no? La visión Claro. del europeo frente a lo que todavía no conoce el europeo. No es que Claro. no está el territorio. Claro, para ellos es lo una que obviedad no- lo que digo, pero está bueno aclararlo, Sí, ¿no? que lo que no conozco no existe. En realidad no es que no existe, sino que ellos no lo ¿Se conocían. acuerdan cuando leímos Las Mil y Una Noches? Me acuerdo. Cuando leímos Las Mil y Una Noches, el mago malo, el genio Sí, malo, sí. vivía para ellos en el occidente, Sí. que era Marruecos. Y ahora, si ves el planiferio completo, te das cuenta que Claro. en ese planiferio está casi en el centro. Claro, el occidente sería acá porque ellos no conocían esta parte que existía. Entonces, Claro. para ellos esta parte era el occidente. Y ahora, entonces, siguiendo con este recorrido cronológico de cómo fueron cambiando los mapas a lo largo del tiempo, tenemos este otro que es el Terrarum Orbis, ¿sí? Que se llama también T en O, porque vieron que es como una T que está incluida adentro de Sí. una O. ¿No? Acá la representación tiene que ver con, es un disco de tierra, ustedes saben, ya lo hablamos, que en Europa por más de 500 años creyeron que la tierra era plana, que era como una especie de disco. Entonces acá se ve este disco de tierra que está rodeado por el mar, por el Yo mar lo veía Oceanum. circular y pensé que era circular, pero no, era como dibujaban, como ellos creían que era plano. Exactamente, que la Tierra era como un disco, estaba rodeada por el mar, por el Oceanum, el mar Oceanum, y fíjense que esta T tiene que ver con la división de los tres continentes que para ellos existían en esa época. Se ve que está Asia, África y Europa, ¿no? Y todo alrededor esta masa de agua que creían que era peligrosísima, que había monstruos peligrosos, por eso no es que se iban a hacer expediciones, sino que se mantenían siempre cerca de la costa. Claro, y citamos... uno teme lo que no conoce, ¿no? Cuando veíamos los cuentos de terror. Quiere decir que no Es conocían y verdad. temían lo que no conocían. Es verdad. Ahora, este tipo de mapas, como el que veíamos recién, tiene que ver más con una representación de dónde está ubicado el hombre, qué cosas existen, pero no nos permitía ni calcular distancias ni ubicar geográficamente algunos puntos. Era Sí. solamente una representación simbólica, digamos, de lo que era la Tierra. Pero llegaron, acá estoy Pablo mirando tiene acá, uno, mirá. los mapas portulanos. Ajá. Claro, hacia el siglo XIII se iniciaron contactos entre europeos, asiáticos y norafricanos. Sí. Entonces fue necesario hacer una cartografía, es decir, mapas que permitieran a los comerciantes moverse más seguros por tierra y por mar. Y en el 1300 aparecieron estos mapas llamados portulanos, que iban acompañados por un libro. Vos te llevabas el mapa, pero además tenías que ir con libros que te iban explicando cada uno de esos mapas. Y estos mapas se basaban en direcciones tomadas con brújula. Apareció la brújula, Claro. la tecnología que habían traído los árabes, ¿no? Entonces, desde ciertos puntos marcaban con la brújula y calculaban distancias. Pero más luego se sumó el compás. Ah, claro. Se sumó el compás. Entonces permitió a los viajeros calcular mejor sus itinerarios e ir perdiendo el miedo a perderse, claro. Porque ¿para qué tiene un mapa? Claro. Para conquistar y además para no perder. Claro, para orientarse. Claro, y las primeras representaciones de estos mapas incluyeron América y el sur de África, que antes estaban desconocidas, e impulsaron una revolución en los mapas y todo lo que se hizo con esta técnica de la cartografía. Pero- Muy bueno el que Perfecto. encontró Los Pablo, portulanos. ¿no? Bien. Porque por año vamos viendo cómo avanza. Después de este mapa, avanzando en la historia, yo estuve averiguando del siguiente, que son los mapas ptolomeicos. Ptolomeicos. Y les va a sonar el nombre. Me resuena. Claro, porque estuvimos hablando en otro programa de Ptolomeo, ¿no? Estos mapas eran una representación que desarrollaron los griegos y que después fue perfeccionada por los árabes y a partir de los árabes fue llegando a Europa a fines de la Edad Media. Ahora, Ptolomeo era era astrónomo y cartógrafo griego, ¿no? Él es el que decía que la Tierra estaba en el centro del universo, ¿sí? Y su forma de representarla, acá dice que, claro, desarmaba la esfera terrestre usando líneas curvas, que son lo que hoy serían los antecesores de los meridianos, ¿no? Que conocemos hoy. Dice que contiene una cantidad importante de información sobre la totalidad de la Tierra. Era una invención que tenía que ver con la creencia del equilibrio entre la cantidad de tierra y la cantidad de agua, que venía del Génesis, que era la creencia, ¿sí?, de los libros de los religiosos de ese momento. Entonces tenía que ver con este equilibrio entre tierra y agua, y decía que había como unos vientos que podían ser peligrosos o benéficos, que estaban ahí alrededor.
Qué bárbaro. Muy bien. Bueno, y seguimos avanzando para ver cuál es la precisión más exacta. Y yo tengo acá el planiferio de Ortelius, que fue a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, que reúne una cantidad importante de información que ayudó a la construcción de una nueva imagen del mundo. A partir de entonces, las representaciones fueron ajustándose cada vez más a la realidad, aunque aún hoy sigue planteándose discusiones acerca de cómo lograr exacto los mapas, exacto ese territorio que vieron y cómo hacer para delimitarlo, cómo hacer para decir acá empieza un territorio, acá empieza otro. Así que seguimos avanzando. Seguimos viendo cómo la ciencia, en todos los aspectos de la ciencia, también en este caso, como lo vimos en las matemáticas, va avanzando y se va modificando porque se van incorporando nuevos conocimientos o se van mejorando los conocimientos que había antes. Claro. Sí. ¿Y qué es lo que sucedió, no? ¿Se acuerdan la otra vez cuando veíamos el teorema de, no me acuerdo el nombre, del francés, que es de Fermat. mucho tiempo después de Teorema de Fermat. El teorema de Fermat. Ahora yo quiero que nos vayamos a un corte, pero antes quiero ver si ese poder realmente existía. ¿Estás lista? A ver, sí. 1, 2, 3, va. ¡Esa! A ver, ¿estás O sea lista? que tal cual. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Y así nos Bueno, vamos a un ¿nos vamos a un corte? corte? ¿Nos vamos a un corte? Con el... No, perfecto. Para cuidarnos a todos y todas, desde la ANSES lanzamos un sistema de atención virtual para que puedas resolver tus trámites por internet en forma rápida y fácil sin que tengas que salir de tu casa. Desde una computadora, tablet o celular con conexión a internet, ingresá a la página de la ANSES, anses.gov.ar, sección Atención Virtual, y con tu clave de la Seguridad Social podés realizar gestiones y consultas de manera online. Gestiones que se pueden realizar vía web, asignaciones familiares y desempleo, asignaciones por embarazo, prenatal y maternidad, desempleo, jubilaciones y pensiones, inicio, rehabilitación y reclamos de impagos de una jubilación y pensión. Otras gestiones, apoderados. Asesoramiento sobre los trámites más frecuentes, jubilación, pensión, asignación por hijo y asignaciones familiares, entre otros. Los trámites que realices por la atención virtual tienen la misma validez que los presenciales. Un operador recibirá tu consulta y, si es necesario, te pedirá que subas más datos a la plataforma de atención virtual para resolverla. Cuidarte es cuidarnos. Marca tu mapa de recorrido. Bueno, que en este mes mi recorrido fueron del canal a la casa, del canal a casa, del canal a la casa, del canal a la casa. Ese es mi recorrido del mes. Y bueno, es una situación extraordinaria. Por supuesto. Cuando viajan, ¿qué prefieren? ¿Ir con el mapa de la compu del celu o con un mapa de papel? Yo me acostumbré a los mapas de papel y no salgo de los mapas de papel. Me da miedo quedarme sin señal o que no funcione bien y voy marcando dónde voy. A mí me da más seguridad los mapas de papel. Tal cual. A mí también, a mí me gusta, porque aparte con el mapa del celular a veces te perdés y decís, no, era para el otro lado, no, era para allá. Me quedé sin señal, me quedé acá. Claro, me quedé sin señal, claro. es verdad. Bueno, el otro día tuve la fortuna de conocer a Laura, que es geógrafa y cartógrafa, y hicimos un Yo lo sé en Mundo Samba que estuvo buenísimo. Lo vimos. Y ahora lo vamos a ver porque nos va a contar todo este maravilloso mundo de la cartografía. ¿Y lo vemos? Yo lo sé. ¿Quiénes hacen los mapas? Los mapas que nosotros vemos en las escuelas, los que compramos en una librería, son mapas que los hacen organismos públicos. En este caso, en Argentina, los hace el Instituto Geográfico Nacional. En realidad, mapas podemos hacer todo. ¿Qué información podemos encontrar en los mapas que ya nosotros conocemos? Los primeros mapas que nosotros vemos de chiquitos cuando entramos al colegio son los mapas que llamamos políticos, por ejemplo, los que tienen la división política de Argentina, los que conocemos, que vienen con la división de las provincias, con los puntos marcando las capitales o las ciudades principales. También están los mapas físicos, que son los mapas que son de colores, si los vieron. Tienen, por ejemplo, las alturas, montañas, valles, y también hay mapas hidrográficos, que tienen todos los ríos marcados. Antes
cuando no existía la posibilidad de viajar en avión, ¿cómo se hacían los mapas? Se caminaba. Se iba caminando. Los primeros mapas datan del siglo VI. Los mapas que hoy conocemos, en realidad, así con esa estructura, con esas formas, son de aproximadamente fines del siglo XIX, principios del XX. Aparecen instrumentos para poder medir el territorio, medir distancias, calcular alturas. Los que hacían esos mapas eran a veces los organismos militares. ¿Por qué? Porque tenían la intención de conquistar los territorios. Los mapas dicen la verdad, es decir, muestran tal cual es la Tierra o pueden reflejar los cambios que van sucediendo en la Tierra. Ya por tu cara veo la respuesta. No, los mapas son muy mentirosos. Los mapas solamente lo que hacen es representar una parte del territorio, de la Tierra que vemos. Solamente es una forma de mostrarlo. Ahora, yo lo puedo ver de una manera y vos lo podés ver. Entonces, ¿cuál es real? Laura, ¿qué tienen que ver los mapas con la hora, es decir, con la medición del tiempo? Yo lo sé. La Tierra tarda 24 horas en dar la vuelta sobre sí misma, ¿no? Lo que se hizo a fines del siglo XIX, dijeron, ok, a la noche nos llega de igual manera a todos y el día nos amanece igual a todos, pero lo que cambia son los momentos. No es lo mismo el amanecer mío que el amanecer que tienen en China. Lo que había que hacer solamente era definir dónde empieza el día. Lo que se hizo fue una convención. Se juntaron un montón de países y dijeron, bueno, vamos a establecer lo siguiente. Vieron que en los mapas planiferios vemos que hay unas líneas. Esos son los meridianos y son los paralelos. Los que definen la hora, obviamente, son los meridianos. Son las líneas que van desde el norte hacia el sur. Y había que elegir un meridiano para empezar el día. Eligieron un lugar que queda en Londres, que es Greenwich, donde había un observatorio. Y dijeron, vamos con este. El día empieza acá. Y después, a partir de ahí, hay 24 meridianos más. Uno por cada hora. La investigadora del grupo, Niña, dice, me encantan los mapas. Laura, ¿cuándo decidiste ser geógrafa? Mi mamá me cuenta que a los 3 años, cuando íbamos al jardín de infantes, un día le dije, mamá, en vez de ir por acá, tendríamos que ir por acá y llegamos de igual forma. Y a mí, siempre de chiquita, me ubiqué muy bien, me gustan mucho los lugares, me gusta conocer los lugares, me gusta saber dónde están las cosas. Me gustaban siempre colorear los mapas, siempre me interesaba ver qué había en cada lugar, era muy curiosa. Cuando llegué al secundario me di cuenta de que la geografía era lo que me gustaba y tenía ganas de estudiar. Bueno, Laura, te agradezco un montón, un gusto. Chau, hasta la próxima. Muy bueno, Pablo, muy bueno. Es genial. Sí, creo que todavía está en Mundo Samba la nota completa porque es, Laura, sensacional. Sí. Muy clara y con este concepto de tener otras miradas y aparte una apasionada, divina, genial. La verdad que la pasamos bárbaro. Buenísimo. Y yo me quedé pensando en esto de las proyecciones, ¿no? Qué difícil pasar de una esfera que es tridimensional, como veíamos con los cuerpos, a un plano, ¿no? Claro. Y en este traspaso de la esfera al plano aparece justamente esto de las proyecciones, que cada uno proyecta en el plano como puede y hay que tomar decisiones, porque como, vamos a ver, ¿ustedes entienden qué es esto de pasar de la tridimensión a la bidimensión? ¿Pasar a algo plano? Me gustaría hacerlo en vivo y en Es como directo. lo que hicimos el otro día con lo plano y en geografía, en geometría. Que Hicimos los cubos, pero al revés sería en este caso. Pero antes, porque después vamos a hablar de estas proyecciones, en el cuadernillo 6 hay un título que se llama El planisferio más conocido, que dice así: el planisferio más conocido, porque es el que vemos colgado en la escuela, lo realizó el cartógrafo llamado Gerardus Mercator en el siglo XVI. En ese momento fue muy útil para que los navegantes pudieran calcular las distancias a recorrer. El problema es que al preservar las distancias en el plano se distorsiona el tamaño de algunos continentes, haciéndolos parecer más grandes que los que realmente son. En cambio, otra proyección, como la de Gall Peters, desarrollada a mediados del siglo XX, por eso más adelante corrige las proporciones de los continentes. Entonces vamos a hacer una experiencia donde vamos a entender mejor qué es esto de pasar de la esfera al plano. Para eso tenemos una naranja, ¿verdad? Claro, la naranja en este caso va a ser nuestra esfera terrestre. Y le vamos a pedir a Pablo que la corte en 6 gajos. A ver, ¿sí? a ver. La vamos cortando.
Vean en casa cómo se corta la esfera terrestre. Y nosotros, para ganar tiempo, ya hicimos el paso que sigue. Bien. Entonces, mientras Perfecto. Pablo la corta y vemos cómo queda cortada la tierra, nosotros acá ya preparamos estas. Ven, ya le sacamos el centro a la naranja y tenemos los 6 gajos. Y los vamos a apoyar en una superficie plana. Justamente vamos a pasar de la esfera que era la naranja a un plano. Entonces, tenemos acá un plano y vamos a ir poniendo todos estos... Gajos. los sextos de gajos Sí. de naranja. Bien, Muy porque bien, todo ¿cómo? tiene que ver Todo con tiene que ver todo. con ¿Cómo se todo. incorpora el conocimiento? Los vamos a ir haciendo, los vamos a ir aplanando en una superficie. Sí. Se logra ver ahí cómo esto que era una esfera Sí. pasó a representarse en un plano. Ahora vemos que no es tan fácil porque hay espacios que quedan libres, ¿no? Exacto. Entonces, Espacios. justamente las proyecciones lo que hacen es completar para poder pasar de la esfera al plano y ahí se toman las decisiones de si hago si tengo que achicar una distancia, si tengo que modificar el tamaño de un continente. Bien, claro. Entiendo, por eso, en el planiferio que vos tenías antes aquí en el pizarrón se veía Groenlandia gigante Claro. y África bastante más pequeño. Justamente, Y acá eso lo vemos hablaba. al revés, Sí. ¿no? Y acá tenemos justamente unas placas que nos muestran esto. Esto de las distintas proyecciones. A Acá ver. tenemos la proyección de Mercator, ¿ven? Y ahí figura dónde está, ven que está marcado en color Groenlandia, que fíjense que tiene una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Sí. Ahora, lo vamos a comparar con África. África sabemos que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, o sea que es casi 15 veces más grande que Groenlandia. Si lo vemos en el de Mercator, que es el que conocemos, Groenlandia y África parecen prácticamente del mismo tamaño, ¿sí? Sí. Ven que está el rosa y el amarillo casi del mismo tamaño. Y para verlo mejor, lo que nosotros hicimos fue recortarlos. Recortarlos Sí. y acercarlos. ¿Ven? Acá también se ve. Si nosotros recortamos y acercamos Groenlandia con África, en la proyección de Mercator parecen prácticamente del mismo tamaño. Acá lo tenemos. Ahí está. Groenlandia y África. Pero nosotros sabemos que no es así, porque África tiene una superficie 15 veces mayor. Por eso, esta siguiente proyección, que es la proyección de Gall-Peters, lo que hace es corregir estas superficies que estaban mal representadas. Mal representada. No tenía que De ver hecho, con la en el realidad. planiferio está bastante mejor representado. Ahí está Groenlandia. Y mirá el tamaño de África. Ahora, Eso. África... Ven, acá se ve, ven el tamaño de África real. En el de la izquierda, que es el de Gall-Peters, vemos el tamaño real de África, que en realidad es mucho más grande que Groenlandia. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! Y lo mismo pasa con Impresionante. América, ¿sí? Con América del Sur Sí. y Europa pasa lo mismo. América del Sur tiene una superficie de 18 millones de kilómetros cuadrados y Europa Sí. de 10 millones. O sea, que Claro. América del Sur es casi, ahí lo vemos, es casi el doble de Europa, ¿no? Y entonces en la proyección anterior veíamos que se representaba casi del mismo tamaño Europa y América del Sur. Y en Me realidad encanta, eso me encanta, no me es encanta así. seguir aprendiendo ¿Dónde cosas. estamos Buenísimo. nosotros acá en este momento? ¿Dónde estamos? Estamos en América del Sur. Perfecto, Eso. exactamente, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y si quiero correrme un poquito más para allá e ir viajando hacia dónde, a ver a dónde quiero ir. Te podés ir al este, al oeste, dale. al norte o al sur, Bueno, pero volvé porque voy al tenemos que ir norte. al corte y tenemos que seguir con este programa. Volvé, Caro. Se llama José, le dicen Samba, nació en Formosa y le gusta el chipá. Y seguimos como todos los chicos y todas las chicas sumergidos en este mundo de mapas, imperios, conquistas. Y hemos venido hasta la casa de ella, nuestra admirada escritora, porque nos ha llegado la noticia de que está por publicar un nuevo libro de aventuras. Hola, Elizabeth, ¿cómo le va? Hola, querido, es así, me faltan los últimos detalles. Y todo el mundo se pregunta, ¿de qué se trata el nuevo libro? El libro se trata de aventuras por el mundo, por aguas. ¿Y cómo se llama ese libro? Y se llama Marco Polo. ¿Qué me? Marco Polo se llama.
Pero, bueno, hay un libro muy conocido, se llama Marco Polo. Me imagino que esto no tiene nada que ver, ¿no, Elizabeth? Bueno, es un barco que se llama Polo, que va por diferentes territorios. Va a ser un hito en la literatura universal porque se van a conocer civilizaciones que hasta ahora no se han conocido. Pero se llama Marco Polo, viaja por los mares y muestra lugares que antes no se conocían. Eso es el libro de Marco Polo. Bueno, no sé, querido, son interpretaciones, son visiones de la vida. Usted me está diciendo eso, pero yo estoy escribiendo el libro, estoy en los últimos capítulos estoy. ¿Y cómo se llaman los capítulos? Y bueno, uno es de cómo un mercader que va por Constantinopla, busca especies, encuentra especies y bueno, riquezas, placeres, ahí un segundo... ¡Marco Polo! No, querido, son interpretaciones, son cosas... Además, estoy diseñando algunos mapas interesantes de territorio que todavía ustedes, chicos y chicas, no saben. Pero como yo le digo, Marco Polo también tenía mapas y hablaba de lo mismo, un mercader que recorre lugares. Le voy a proponer a los chicos y a las chicas que hagan sus propios mapas de la casa, como yo hice el mapa de mi casa aquí. Si lo ven, tengo acá género terror, comedia. Uy, y acá dice el libro de Marco Polo. Se lo dije, amigos y amigas, vamos a seguir sumergidos en este mundo del mapa y nos vamos al mundo del conocimiento con nuestra querida y admirada maestra Lara. Eso, y acá tenemos, miren, justo yo lo que les traje para leer juntos una versión de los viajes de Marco Polo, de este libro de que hablaban, que es esta versión es de Ignacio Miller, porque se acuerdan que hablamos que en esos mapas que había en el mundo, se creía que el mundo era plano, ¿no? Y entonces estas aventuras por los mares de esa época tienen que ver con esta historia, que dice así, les voy a leer el primer capítulo. Marco el Veneciano. En Italia hay una ciudad llamada Venecia, famosa porque además de tener calles, posee canales por donde corre el agua. Para desplazarse por la ciudad a través de ellos, la gente no usa autos ni toma colectivos, sino que se traslada en botes y viaja en unas lanchas que se llaman vaporetos. Los novios y los turistas, que tienen más tiempo, toman unas embarcaciones más lentas pero más lindas, llamadas góndolas. Hace muchos siglos Venecia era una de las ciudades más importantes de Europa, tan importante que no formaba parte de ningún país ni dependía de ninguna otra ciudad. Era en sí misma una nación independiente que elegía a sus propios gobernantes. A sus puertos llegaban barcos provenientes de algunos de los lugares más remotos de las tierras. Esos barcos llevaban y traían todo tipo de mercaderías, telas, animales, maderas, pimienta, sal, perfume, oro y piedras preciosas. Algunas de estas cosas eran muy necesarias. Por ejemplo, la pimienta y otras especias servían para evitar que los alimentos se pudrieran, ya que en aquel entonces no existían las heladeras. En cambio, otros productos eran solamente para personas ricas que podían comprarlos y servían a sus poseedores para ser envidiados por los demás. Junto con estas mercaderías, en los barcos venían marineros. Ellos traían consigo historias de los lugares que habían recorrido y de las cosas maravillosas con las que habían encontrado. En los bares y en otros rincones de la ciudad se juntaban muchos chicos para oír sus relatos y aprender. Uno de ellos era Marco Polo, el protagonista de este libro. Marco vivía con sus abuelos porque su madre había muerto cuando él todavía era niño y su padre Nicolo no lo conocía, pues había partido de Venecia antes de que él naciera, junto con su hermano Mateo, el tío de Marco, y se había embarcado hacia tierras lejanas para vender y comprar mercancías. En su travesía, Nicolo y Mateo habían llegado hasta las regiones más orientales de Asia, donde pocos europeos se habían aventurado. El viaje duró muchos años, tantos que cuando regresaron a Venecia se encontraron con que Marco era todo un muchacho que acababa de cumplir los 15 años. Él escuchó maravillado los relatos que contaron su padre y su tío. Las historias que habían oído de boca de los marineros no eran nada al lado de lo que ellos habían contado. Así, supo que mucho más allá de donde terminaba el mundo conocido, hasta entonces existía una remota región llamada Catay, donde gobernaba un señor muy poderoso, más poderoso que todos los emperadores de Europa juntos. Este señor se llamaba Kublai Khan y sus súbditos lo llamaban el Gran Khan, que significa el señor de los señores y emperador. Supo también que en Oriente había infinitos pueblos y ciudades, cada uno con sus propias costumbres, en los que vivían miles y hasta millones de personas. Además, su padre y su tío le contaron que en esas regiones existían animales extraños y también magos que hacían increíbles prodigios y hombres que tenían cara de perro y otros que tenían cola de mono.
Nicolo le explicó a Marco cómo el gran Khan los había recibido en su corte con gran entusiasmo, lo bien que los había tratado durante el tiempo que permanecieron en él. Ellos eran los primeros europeos que habían llegado a su imperio y por eso tenían mucho interés en conocerlos. Ellos le hablaron acerca de los reinos de Europa, de la religión cristiana y del Papa que estaba en Roma. Finalmente el gran Khan los nombró embajadores suyos en Occidente. Tenían la misión de presentarse ante el Papa de parte del gran Khan y solicitarle que enviara predicadores cristianos para su corte. Sin embargo, a su llegada, Nicolo y Mateo se habían encontrado con que el Papa había muerto y aún no se había elegido su sucesor. Así que aquí estaban en Venecia aguardando que se eligiera el nuevo Papa. Desde el momento en que escuchó la historia que contaban Nicolo y Mateo, Marco empezó a soñar con esas maravillosas historias. Cada día pensaba y sentía más deseos de conocer esos lugares y esas gentes. Pasaron 2 años y aún no se había elegido el nuevo Papa. Nicolo y Mateo no podían esperar más para regresar a la corte del gran Khan, pues sabían que él los estaba aguardando y temían que se enojara con ellos. Así fue como decidieron partir. Una mañana, cuando Marco se despertó y se sentó a desayunar, su padre le dio una noticia. A Marco casi le pareció que seguía soñando al escuchar lo que su padre le decía. Marco, prepárate, en pocos días zarparemos otra vez hacia Oriente y esta vez tú nos vas a acompañar. Y así empieza esta historia que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando. Agarrarían, no sé, un mapa para viajar. Yo cuando era chico quería ser como Marco Polo. Ay, ¿qué significa eso? Quería viajar y ahora quiero viajar al repaso del día. Del día de hoy, Entonces, chicos y chicas. Entonces, la pregunta de hoy fue: ¿qué tienen que ver los mapas con los imperios? Y la respuesta es: los imperios se extienden en el territorio y lo van representando a medida que los conquistan. La cartografía no es una copia fiel de la realidad, sino una representación en la que el cartógrafo selecciona qué incluye y qué no. Bueno. Y también aprendimos que el desarrollo de la cartografía favoreció la conquista de América. Esta, a su vez, impulsó el desarrollo de la cartografía. Perfecto. Claro, Bien, también. claro. Perfecto. ¿Y qué habrán respondido los chicos y las chicas? En Niña Investiga. En @MundoSamba, si es verdadero o falso. A Ella ver. nos preguntó, cuando llegó Colón a América, creía que la Tierra era plana. ¿Verdadera o falso? Y la respuesta es ¡falso! Claro que muy sí. bien, chicos y Porque chicas. Colón ya sabía que la Tierra era redonda. El tema es que no contaba con que era tan grande. Pensaba que era más chiquita y que iba a dar la vuelta mucho más rápido. Tenemos ¿No? una Eso yo nueva ya lo manera. sabía. Eso ya lo sabía. Claro. Tenemos una nueva manera de hacer el repaso, de ver qué aprendimos en la clase, entrando al chatbot. Exactamente, así que chicos, chicas, anoten bien este número. Es el 11 32 75 21 39. ¿Y qué es el chatbot? Y entro ahí al sistema de este WhatsApp y empiezo a contestar. Tengo 5 preguntas. Sí. Si la contesto, puedo contestar 5 preguntas más. Qué bueno, y son siempre preguntas del día. Son siempre preguntas de los temas del día, de acá que vimos en la clase de para cuarto y quinto grado. Así que si ven Buenísimo. todo este programa, entran ahora al chatbot al 11 32 75 21 39 y contestan las preguntas a ver cuánto aprendieron. Es como un juego, es como un preguntado del programa de hoy. Claro, para jugar con los contenidos me encantó. ¡Qué me buenísimo! A ver encantó. cómo es Qué esto, buenísimo. mejor. A ver quién nos explica A mejor. ver cómo es. Tenemos una gran noticia. Nos alegra saber que ahora también podemos acompañarte para que sigas aprendiendo, pero a través de nuestro WhatsApp. Anota bien el siguiente número: 11 32 75 2139 si estás en la ciudad de Buenos Aires y 011 32 75 2139 si estás en otra provincia. Te invitamos a compartir con nosotros todo lo que aprendiste hoy sobre los contenidos que vimos en la clase del día y así responder cualquier duda. Después de cada programa, chatea con nuestro bot y contestá las preguntas. Contarás con pistas para llegar a la respuesta. ¿Te animás? No te olvides, el teléfono es 11 32 75 2139 si estás en la ciudad de Buenos Aires y 011 32 75 2139 si estás en otra provincia. ¿Ya lo agendaste? Escribinos. Seguimos educando. ¿Lo agendaron? ¿Lo agendaron? Pero ¿Lo ¿cómo? agendaron? Pero ¿cómo? Bueno, Pará, amigos y Pablo. amigas, nos vemos Pará, que nos mañana. vemos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.
samba, nació en Formosa y le gusta el chipá.